Efemérides en un minuto o menos. 1 de marzo, 1845, el Congreso de los Estados Unidos de América aprueba la anexión de Texas y fija como límite el río Bravo. 1854, Florencio Villarreal proclama el Plan de Ayutla, desconoce al presidente Santa Anna y a sus funcionarios. 1966, la sonda espacial soviética Venera 3 se estrella en Venus, convirtiéndose en la primera nave espacial en aterrizar en la superficie de otro planeta. 1998, Titanic se convierte en la primera película en recaudar más de $1,000 millones en todo el mundo. 2 de marzo, 1616. En Colombia, Francisco Herrera Campuzano funda San Lorenzo de Aburrá, hoy El Poblado. Después San Lorenzo se trasladará al lugar que ocupa hoy Medellín. 1821. Las tropas de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide juntas juran el Plan de Iguala o de las Tres Garantías. 1859. Comienza la llamada Gran Subasta de Esclavos que durará 2 días. Esta será la mayor subasta de este tipo en la historia de los Estados Unidos. 1983. Se ponen a la venta por primera vez fuera de Japón los discos compactos. 3 de marzo. 1845. Florida es admitido como el estado número 27 de los Estados Unidos. 1908. El diario El Imparcial de la Ciudad de México publica la entrevista que el presidente Porfirio Díaz había concedido 6 meses antes al estadounidense James Creeman. 1913. En Estados Unidos, miles de mujeres marchan a favor del sufragio femenino en Washington, D.C. 1991. Un video captura la golpiza de Rodney King por agentes de la policía de Los Ángeles, California. 2017. La consola Nintendo Switch se lanza en todo el mundo. 4 de marzo. 1813. Félix María Calleja toma posesión del virreinato de la Nueva España. 1840. Yucatán se separa de México como protesta contra el gobierno centralista de Antonio López de Santa Anna, proclamando la República de Yucatán. 1929. Se funda en México el Partido Nacional Revolucionario, que más tarde se llamará Partido Revolucionario Institucional. 2000. Sony lanza la consola PlayStation 2 en Japón. 2008. Se lanza el juego God of War Chains of Olympus para la consola PSP. 5 de marzo. 1517. Francisco Hernández de Córdoba, al mando de 3 naves, llega a la península de Yucatán. 1616. El libro de Nicolás Copérnico que demuestra que el Sol no gira alrededor de la Tierra se agrega al índice de libros prohibidos 73 años después de su primera publicación. 1766. Antonio de Ulloa, el primer gobernador español de Luisiana, llega a Nueva Orleans. 1953. El sanguinario dictador de la Unión Soviética, Joseph Stalin, fallece después de sufrir una hemorragia cerebral 4 días antes. 6 de marzo, 1836. Durante la insurrección de los tejanos y luego de un sitio que duró 9 días, Antonio López de Santa Anna aniquila a los defensores del Álamo tras 1 hora de batalla. 1862. Durante la segunda intervención francesa en México, sucede la explosión de la colecturía de San Andrés Puebla, en la que fallecen accidentalmente más de 1,000 soldados y civiles. 1899. En Alemania, la empresa farmacéutica Bayer registra a la aspirina como marca registrada. 1957. Ghana se convierte en el primer país subsahariano en obtener su independencia de Reino Unido. 1987. Se lanza el juego Mickey Mousecapade para el Nintendo Entertainment System. 7 de marzo. Año 321. El emperador romano Constantino declara el domingo como el día de descanso civil obligatorio. 1815. En Michoacán, México, se lleva a cabo la instalación del Supremo Tribunal de Justicia, antecedente histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1900. El transatlántico alemán SS Kaiser Wilhelm der Grosse se convierte en el primer barco en enviar señales inalámbricas a tierra firme. 2010. Catherine Bigelow se convierte en la primera mujer que gana el premio Oscar a la mejor dirección por la película The Hurt Locker. 2017. Se lanza el afamado juego Nier Automata para la consola PlayStation 4. 8 de marzo. 1974, la banda británica Queen lanza su segundo álbum de estudio llamado únicamente Queen 2. 1977, la ONU declara el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. 1979, Philips presenta el disco compacto por primera vez al público.
1993, MTV transmite el primer episodio de la serie animada Beavis and Butthead. 2014, en el Océano Índico desaparece sin dejar rastro alguno el vuelo 370 de Malaysia Airlines, con 227 pasajeros y 12 tripulantes. 9 de marzo, 1839, México y Francia firman un tratado con el que se termina la llamada Guerra de los Pasteles. 1916, Pancho Villa lidera un ataque contra la ciudad fronteriza de Columbus, Nuevo México, en Estados Unidos. 1959, la muñeca Barbie hace su debut en la Feria Internacional Americana del Juguete en Nueva York. 1996, se lanza el juego Super Mario RPG Legend of the Seven Stars para la consola Super Nintendo. 2018, la banda británica Judas Priest lanza su 18º álbum de estudio, Firepower. 10 de marzo, 1814, Fernando VII regresa a España y deroga la Constitución de 1812. 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo es ratificado por el Senado de los Estados Unidos, poniendo fin a la invasión estadounidense en México. 1911, Emiliano Zapata se subleva en el estado de Morelos. 1916, con el objetivo de capturar a Francisco Villa, Estados Unidos decide enviar una expedición punitiva de 10,000 hombres a México sin autorización del presidente Venustiano Carranza. 11 de marzo, 1867, las últimas tropas francesas que apoyaban a Maximiliano de Habsburgo en México salen de territorio nacional. 1915, las fuerzas de Emiliano Zapata ocupan la Ciudad de México en nombre de la Convención de Aguascalientes. 1990, Lituania declara su independencia de la Unión Soviética. 1995, se lanza el aclamado juego Chrono Trigger para la consola Super Nintendo. 2006, en Chile, Michelle Bachelet se convierte en la primera mujer en ser presidenta del país. 12 de marzo, 1595. En Colombia entra en erupción el volcán Nevado del Ruiz, dejando un saldo de 636 víctimas. 1894. En Vicksburg, Mississippi, Estados Unidos, se puso a la venta por primera vez la Coca-Cola en una botella. 1918. Por vez definitiva, Moscú se convierte en la capital de Rusia después de que San Petersburgo tuvo este estatus durante mucho tiempo desde 1713. 2013, se lanza el juego God of War Ascension para la consola PlayStation 3. 13 de marzo, 1697, Nojpetén, capital del último reino maya independiente, cae en manos de los españoles. El último paso en la conquista de Guatemala. 1847, durante la invasión estadounidense en México, llegan buques de guerra al puerto de Veracruz. Al no rendirse de inmediato, días después sería bombardeado. 1915, Roque González Garza, presidente provisional de México por la Convención Nacional Revolucionaria de Aguascalientes, llega a la Ciudad de México. 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, finaliza la Guerra de Invierno entre la Unión Soviética y Finlandia. 2007, se lanza el juego God of War 2 para la consola PlayStation 2. 14 de marzo, 1858, Benito Juárez, mientras está como prisionero de Antonio Landa, salva la vida por la elocuencia de Guillermo Prieto con sus famosas palabras de "Alto, los valientes no asesinan". 1903, se funda la ciudad de Mexicali en Baja California. 1964, Jack Ruby es condenado por aniquilar a Lee Harvey Oswald, el supuesto perpetrador de John F. Kennedy. 2005, se lanza el juego Donkey Kong Jungle Beat para la consola GameCube. 15 de marzo, 1530, en Jalisco, México, el militar español Nuño de Guzmán conquista el cacicazgo de Ocotlán. 1951, en la ciudad de Guatemala asume la presidencia Jacobo Arbenz, que será derrocado por la CIA. 1991, entra en vigor el llamado Tratado sobre el Arreglo Final con respecto a Alemania, que otorga plena soberanía a la República Federal de Alemania. 1998, se lanza el juego SimCity 3000 para la PC. 2011, inicia la guerra civil en Siria. 16 de marzo, 1781, en el nuevo reino de Granada, en la actual Colombia, Manuela Beltrán y un puñado de criollos crean una revuelta en contra de los españoles, conocida como la Rebelión de los Comuneros.
1935. Adolf Hitler ordena que Alemania debe rearmarse, violando así el Tratado de Versalles. 1968. Ocurre la masacre de My Lai. Entre 347 y 500 aldeanos de Vietnam son aniquilados brutalmente por tropas estadounidenses. 1999. Se lanza el aclamado juego EverQuest para la PC. 2014. Crimea vota en un supuesto referéndum para separarse de Ucrania y unirse a Rusia. 17 de marzo. 1734. Juan Antonio Bizarrón y Eguiarreta ocupa el cargo de virrey de la Nueva España sustituyendo a Juan de Acuña. 1861. Se proclama el Reino de Italia. 1917. México declara su neutralidad en la Primera Guerra Mundial. El presidente Venustiano Carranza iniciará su periodo presidencial sin compromisos internacionales. 1948. Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido firman el Tratado de Bruselas, precursor del Tratado del Atlántico Norte por el que se establece la OTAN. 1994. Se lanza el juego Castlevania Bloodlines para la consola Sega Genesis. 18 de marzo. 1325. En México, de acuerdo con la leyenda, esta es la fecha en la que se funda Tenochtitlan. 1874. El Reino de Hawái firma un tratado con los Estados Unidos que concede derechos comerciales exclusivos. No sabían lo que se les venía encima. 1899. Febe, un satélite de Saturno, se convierte en el primero en ser descubierto con fotografías. 1938. El presidente mexicano Lázaro Cárdenas expropia la industria petrolera. 2004. Se lanza el juego Katamari Damacy para la consola PlayStation 2. 19 de marzo. 1522. Se funda la ciudad de Toluca, capital hoy del Estado de México. 1812. Las Cortes de Cádiz promulgan la nueva constitución del Imperio Español. 1831. Se da el primer robo bancario documentado en la historia de los Estados Unidos. Unos ladrones robaron $245,000 de la época del Citibank en Wall Street. La mayor parte del dinero fue recuperado. 1982. En el marco de la Guerra de las Malvinas, tropas argentinas desembarcan en las Islas Georgias del Sur. 1994. Sale a la venta el juego Super Metroid para la consola Super Nintendo. 20 de marzo, 1823. Agustín de Iturbide abdica como emperador de México. 1839. El general Antonio López de Santa Anna asume la presidencia de la República Mexicana. 1856. En la Hacienda Santa Rosa en Costa Rica, el presidente Juan Rafael Mora Porras reúne a un grupo de militares que echa del país al delincuente estadounidense William Walker y sus filibusteros. 1858. Juárez y su gabinete parten de Guadalajara hacia Veracruz para establecer su gobierno. 1997. Se lanza el juego Castlevania Symphony of the Night para la consola PlayStation. 21 de marzo. 1847. El capitán general Rafael Carrera y Turcios establece la República de Guatemala. 1935. Reza Shah Pahlavi pide formalmente a la comunidad internacional que a Persia se le llame por su nombre nativo, Irán. 1986. La banda británica Judas Priest lanza su 10º álbum de estudio, Turbo. 2001. Se lanza en Japón la consola Game Boy Advance. 22 de marzo, 1873. La Asamblea Nacional Española elimina la esclavitud en Puerto Rico. 1963. The Beatles lanza su álbum debut, Please Please Me. 1982. La banda británica Iron Maiden lanza su aclamado álbum The Number of the Beast. 1993. Intel Corporation lanza los primeros chips Pentium con una velocidad de reloj de 60 MHz. 1996. Se lanza el primer juego de la famosa franquicia de Resident Evil para la consola PlayStation. 23 de marzo, 1919. En Milán, Italia, Benito Mussolini funda su movimiento político fascista. 1956. Pakistán se convierte en la primera república islámica del mundo. 1976. La banda británica Judas Priest lanza su segundo álbum de estudio, Sad Wings of Destiny, con el que consolidan su estilo en el heavy metal. 1994. Le quitan la vida a Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, al finalizar un mitin en la colonia Lomas Taurinas de la ciudad de Tijuana, Baja California.
1994. Se lanza el juego de arcade Super Street Fighter 2 Turbo. 24 de marzo. 1882. Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis. 1982. En México se produce un incendio que destruye la Cineteca Nacional, dejando varias víctimas y una pérdida cultural cuantiosa. 1993. El cometa Shoemaker-Levy 9 es descubierto por Caroline Eugene Shoemaker y David Levy en el Observatorio Palomar de California. 2003. Sale a la venta The Legend of Zelda de Wind Waker para la consola GameCube. 2004. Se lanza la consola PSP en Norteamérica. 25 de marzo. Indígenas mayas y zoques sorprenden a la vanguardia del ejército de Hernán Cortés en Centla, Tabasco, y lo obligan a retirarse. 1821. Grecia se declara independiente del Imperio Otomano, aunque este no la reconocerá hasta 1929. 1918. Se establece la República Popular de Bielorrusia. 1957. La Comunidad Económica Europea se establece con Alemania Occidental, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo como los primeros miembros. 2004. Se lanza el juego Sacred para la PC. 26 de marzo. 1899. En Irak, el arqueólogo alemán Robert Koldewey descubre las murallas de la antigua Babilonia. 1913. Venustiano Carranza expide el Plan de Guadalupe, por el que desconoce al gobierno del usurpador Victoriano Huerta. 1955. Los canales de la televisión mexicana se integran en una nueva empresa llamada Telesistema Mexicano, bajo la dirección de Emilio Azcárraga Vidaurreta. 1997. En California, 39 personas pertenecientes a la secta Heaven's Gate se quitan la vida con la intención de que sus almas llegaran a una nave espacial que estaba detrás del cometa Hale-Bopp. 2018. Se lanza el juego Far Cry 5 para la PC. 27 de marzo. 1513. El explorador español Juan Ponce de León llega al extremo norte de las Bahamas en su primer viaje a Florida. 1886. El guerrero apache Jerónimo se rinde al ejército de los Estados Unidos, poniendo fin a la fase principal de las guerras apaches. 1901. Emilio Aguinaldo, líder de la Primera República Filipina, es capturado por los estadounidenses. 1964. Ocurre en Alaska el terremoto más poderoso que se ha registrado en la historia de América del Norte, con una magnitud de 9.2. 2002. Se lanza el juego de arcade Metal Slug 4. 28 de marzo. 1845. En Madrid se estrena Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, la obra teatral más representativa del romanticismo español. 1939. Francisco Franco y los nacionalistas entran triunfantes en Madrid y la Guerra Civil Española llega a su término. Hasta 1 millón de vidas se perdieron en el conflicto. 1959. La República Popular China disuelve el gobierno del Tíbet. 1977. El presidente mexicano José López Portillo reanuda relaciones con España, que se rompieron desde el periodo de la dictadura de Francisco Franco. 2002. Se lanza al público el juego Kingdom Hearts para la consola PlayStation 2. 29 de marzo. 1823. En la villa de San José, Costa Rica, un grupo de la ciudad de Cartago dan el primer golpe de estado en la historia de ese país. Proclaman la anexión de Costa Rica al Imperio Mexicano, sin saber que este imperio ya se había disuelto días antes. 1847. Las tropas de los invasores estadounidenses ocupan el puerto de Veracruz en México. 1886. John Pemberton prepara el primer lote de Coca-Cola en un patio trasero en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Sale a la venta la compilación Devil May Cry HD Collection para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360. 30 de marzo. 1615. En España, Cervantes recibe autorización real para la impresión de la segunda parte del Quijote. 1845. España reconoce la independencia de Venezuela. 1932. En México se estrena la película Santa, considerado el primer largometraje sonoro del país. 1938. El PNR se convierte en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM.
1981. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, recibe un disparo en el pecho en Washington, D.C. por John Hinckley Jr. 3 más resultan heridos en el mismo incidente. 31 de marzo, 1492. En España, los reyes católicos firman el decreto de expulsión de los judíos. 1823. El Congreso mexicano forma un gobierno provisional con Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete con el propósito de constituir la República y dejar atrás la monarquía de Iturbide. 1995. Yolanda Saldívar le quita la vida a la cantante mexicoamericana Selena. 1998. Se lanza el célebre juego StarCraft para la PC. 1999. Se estrena la famosa película Matrix, la cual recaudó $470 millones en todo el mundo. ¿Y tú, celebras algo hoy?